Y bueno amigos, vamos a hacer un video hoy un poco diferente. Saben que suelo hablar más de fútbol en este canal, suelo ser un poco más, analizar cosas y este tipo de situaciones, pero hoy quería hacer un video diferente, un domingo para que nos relajemos un poco, teniendo en cuenta que bueno, ya solamente quedan 3 días, el 29, 30, 31 aproximadamente o menos de 3 días para que finalice el año 2024, el maravilloso año que nos llevó a conseguir grandes cosas como madridistas efectivamente, ¿no? Y muchachos, me gustaría que por supuesto viéramos unas cositas porque les voy a decir una cosa. Afortunadamente hay muy pocos culés como los dos que vamos a repasar el día de hoy y vamos a escuchar sus discursos porque si hubieran al menos una pequeña cantidad de culés, por mínima que sea, unas 100, 200, 300 personas, hasta 1000 personas con este pensamiento de estos dos hombres que vamos a ver hoy, les digo de antemano que estaríamos totalmente jodidos porque el culé abriría los ojos y nos pondría en una situación incómoda para los que disfrutamos de esta situación lamentable y de Laporta como presidente. Les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. En esta primera instancia del video vamos a hablar un poco sobre el tema de fichajes, que ya hasta que se mete el mercado invernal, he visto muchos comentarios de por qué el Madrid no ejecuta ciertas cosas ahorita en enero. Yo les voy a explicar el por qué. Casi se me apaga esta cosa, pero bueno, se apagó fue la luz esta azul. Vamos a decir, la puedo acomodar muy rápido. Y bueno, sí, fue rápido. Lo que les estaba diciendo, muchachos, vamos a hablar porque me llama poderosamente la atención dos cosas. En primera instancia, el diario AS asegura que al 90% está hecho el fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid. Es un fichajazo sin lugar a dudas. Creo que va a potenciar una banda que no ha estado desorientada porque Carvajal ha cambiado radicalmente su forma de ser, de jugar, etcétera, etcétera, pero creo que es un fichajazo como pocas veces vamos a encontrar seguramente, muchachos, y algo para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se ha hablado es que ya ha rechazado todo, se habla que le ha comunicado el Liverpool y todo que no, que su deseo es fichar por el Real Madrid, y otra de las cosas que se añaden a todo este cúmulo de informaciones, en este caso José Félix Díaz, porque lo de Alexander Arnold lo dan por hecho tanto Marca como el diario AS. Y es que el Madrid no renuncia a fichar a Alphonso Davies, que bueno, que se puede trabajar o está trabajando para que se haga efectivo y que pueden ser decisivas o decisivos los primeros días del mes de enero. Muy importante para mí esto, Alphonso Davies es un fichajazo también. Y para los que están preguntando que por qué el Madrid no se mete en la operación Arnold, porque dice mucha gente, a ver, si el Madrid ya tiene hecho y supuestamente Alexander Arnold ya le comentó al Liverpool que su deseo es marcharse al Real Madrid, porque el Madrid no agarra y ofrece una cantidad de dinero y el Liverpool, para no perderlo del todo, pues termina recibiéndolo, terminan por lo menos sentándose a negociar. Es mucha gente lo que está comentando, ¿no? Y aquí hay un punto que para mí es sumamente clave. Les voy a explicar por qué, muchachos. Para mí esto tiene un sinfín de cosas que dificultan en gran medida la operación. Desde el punto de vista del Liverpool, vas a perder a futbolista que en primera instancia es uno de los futbolistas que más te acerca a ganar títulos. El Liverpool está compitiendo para hacer una temporada histórica. Quiero decir con esto que podría estar hablando de un doblete perfectamente, hasta un triplete, una cosa así. Y bueno, Alexander Arnold es uno de sus puntos claves. Ya ellos seguramente van a preferir no negociar con ningún otro club porque al finalizar contrato, visto desde el punto de vista del Madrid, el Madrid va a decir, ¿para qué voy a ofrecer una cantidad de dinero exagerada sabiendo que puedo contar con él media temporada y que me puede ayudar a ganar títulos? Y bueno, perdón, me he equivocado, visto desde el punto de vista del Madrid, sabiendo que lo voy a tener gratis, o al menos pagando mucho menos dinero, dándoselo al futbolista seguramente a mediados del año 2025. Visto desde el punto de vista del Liverpool, diga, al Liverpool a mí no me hacen falta 30 millones, que seguramente es lo que va a querer ofrecer un equipo, sobre todo como maneja el Real Madrid este tipo de situaciones, ¿no? No creo que el Liverpool esté llorando por 30 millones, tampoco es que los están para regalarlos, pero es que si te pones a ver económicamente no es rentable y además de que te puede significar perder un poco de equilibrio en este equipo que prácticamente está arrasando con todo y ha metido 5 goles más. Es que es una planadora, una pisonadora impresionante. Así que yo creo que para mí esto de movimiento a día de hoy me parece prácticamente imposible. Que el Liverpool vaya a plantearse venderlo por una cifra supuestamente cómoda, no lo quisieron hacer en verano, lo van a venir a hacer ahora, es que me parece
inviable por donde quiera que se mire. De todos modos lo iremos viendo, pero ya les digo yo que yo la teoría que tengo es que esta gente no se va a arriesgar a perderlo por 30, ni siquiera por 50 millones, porque probablemente el Marino le vaya a querer ofrecer esa cifra y tal vez a ellos mismos no les interese. Vamos a escuchar a los dos culés que les estaba diciendo después de que me enredé un poco allí. Ahora resulta que el problema del retraso en las obras del Camp Nou, el nuevo Camp Nou, es del ayuntamiento. Que todavía algún culé puede aplaudir la gestión del señor Laporte y de los suyos y de escuchar lo que dicen. La culpa es del ayuntamiento ahora. Pasaban por allí, oiga, culpa suya. No hemos podido jugar en 2024, la culpa es del ayuntamiento. La culpa es del ayuntamiento. La culpa es del ayuntamiento. A ver, chicos, yo creo que esto es algo que han adoptado los culés más sensatos, que es la opción de reír para no llorar, porque es que lo que está haciendo Laporta, sobre todo al nivel de cómo está exponiendo al Barça a unas situaciones absolutamente lamentables, es para sencillamente echarse a reír, para no echarse a llorar. Y es una realidad. Hay culés, muchachos, que aunque no nos cueste creerlo, seguramente están sumamente indignados y preocupados por cómo se está gestionando el Fútbol Club Barcelona de día de hoy. De todos modos, ¿qué quieren que les diga? Afortunadamente hay muy pocos como ese hombre y como este, que ya voy a hacer una pequeña reflexión final. Para que todos aquellos que os dicen que no se entiende lo del fair play, no se entiende que antes sí y ahora no se sabe, han cambiado las normas, han no sé qué, no tiene nada que ver. Es que hemos rebajado, es que hay youtubers que te dicen, es que hemos rebajado la masa salarial, yo qué sé cuánto, pero mucho. Ya, pero hagamos una cosa, ¿por qué no coges los números exactos, coges las reglas de la liga y haces el cálculo y tú mismo nos dices si es suficiente o no? Porque imagino que, ya que sabes tanto, sabrás hacer este ejercicio. Coño, en lugar de decir palabras como mucho, hemos bajado mucho, pero ¿qué más quieren? No hemos firmado. Pero si Tebas dijo que si firmábamos lo de Nike, entonces llegábamos a la regla 1-1. Y ahora resulta que firmábamos lo de Nike y no hemos llegado. Bueno, claro, porque será que el contrato o las condiciones que presentó Laporta para ser 1-1 no son las mismas que se han firmado con Nike. Claro, hijo mío, es que no es tan difícil de entender. Y entonces, como no es lo mismo, tú le dices a Tebas, oye, yo voy a firmar un contrato con Nike de 5.000 millones. Muy bien, pues llegarás a la regla 1-1. Oye, que al final ha sido de 1.000 millones. Bueno, entonces no llegas. Ah, pero tú prometiste que... No, yo prometí bajo los números que me diste en agosto. Si los números de ahora no son los de agosto, hijo mío, pues entonces ya no estamos en la misma situación, en el mismo escenario. No es tan difícil de entender, chiquillos. No es tan difícil. ¿Por qué no maduráis un poco algunos? Bueno, vamos a leer el artículo. Chicos, vamos a pasar a ver el otro video y en breve damos una pequeña reflexión final. En diciembre o en enero, porque no lo has podido inscribir, yo no recuerdo un bochorno igual, porque tú los 60 millones al Leipzig se los vas a tener que pagar igual. Es decir, no tienes la amortización porque no tendrás al jugador. Es una pérdida completa de dinero, sumado a lo de Víctor Roque, sumado a lo de Ferran Torres. O sea, tú ves sumando pifias en los fichajes, ves sumando las pifias en los fichajes de esta junta directiva. Es de terror, pero oye, como buen barcelonista, lo que hay que decir es ¡qué bien lo hacemos todos! Estuvimos a un punto también de que nos pasara esto con Gundogan, lo que pasa es que la gente no se acuerda. También llegamos al límite con Gundogan y finalmente lo inscribimos. Nos ha pasado con Jules Koundé, nos ha pasado con varios, nos pasó con Gavi, que tiene la cautelar, por suerte. O sea, estamos pillados con pinzas con este tema y oye, la gente celebrando que Laporta es capaz de vender unos palcos hoy para comerse ingreso futuro. Es una cosa, es una tergiversación de la puta realidad que yo alucino, tío. Así como, ¿cómo puede ir nada en el Barça bien si cuando haces las cosas mal
todo el mundo te está cantando que lo haces de puta madre y que eres un fenómeno. Es que es la receta principal para ir al mayor desastre de nuestra historia. Que yo ya no confío en nadie, porque claro, si resulta que la gente tiene consignas de aplaudir cualquier mierda, ¿pero cómo vamos a mejorar? Es que es imposible. No se puede mejorar. Bueno, pues el artículo del Sport... Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es sencillamente majestuoso y es un placer. De hecho, esta mañana, antes de empezar a grabar este video y antes de colocar esto, antes de decir que lo iba a colocar, estaba escuchando un video del Spider Culé que decía estoy preocupado, colocaba una foto de Bartomeu y una de Laporta. Y me pareció brillante porque los argumentos que utiliza para explicar el por qué no deben reventar a Laporta. Él dice, yo no estoy pidiendo la cabeza de Laporta, ni muchísimo menos, todavía creo que está salvable su gestión. Pero sí debemos cuestionarnos cientos de cosas. Y lo mejor de todo esto que acabamos de escuchar, de gente que ya no se cree muchas cosas y que han estado todo el tiempo con la lupa puesta, es que afortunadamente, muchachones, ya no hay casi de esto. No hay casi de este tipo de personas y este tipo de personas que, como les decía, miran con lupa las decisiones y las mentiras de Laporta, los tildan de traidores y de madridistas y de no sé qué. Esto es lo mejor que nos puede pasar porque... es peligroso que en este entorno del culé que los ha llevado a tantas desgracias, es fundamental que sigan actuando como los propios imbéciles y que no se cuestionen absolutamente nada. Para mí eso es fundamental. Pero bueno, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.